Lo que haces debe seguir a lo que dices para que funcione lo que eres. ¿Será que la salvación solo implica creer en Jesús? Después de todo, Pablo y Silas en su momento le dijeron al carcelero que los custodiaba en Filipos, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia seréis salvos. Para responder esto, como todo, uno debe considerar toda la Escritura, no solo una parte de ella, o peor aún, un solo versículo. Después de todo, ella misma sobre sí dice, la suma de tu palabra es verdad, es decir, la totalidad de la Escritura. Sobre la pregunta inicial es interesante que nuestro Señor en su momento dijo a los suyos y en su figura a todos los creyentes de todos los tiempos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Creo que lo anterior es más que lógico a la luz de lo comentado al inicio, pues es absurdo el decir que se cree en alguien, pero que no se cree en lo que dice, siendo que si uno dice creer en Jesús, debe creer en lo que dice, y por ende actuar en consecuencia. Todavía para terminar de armar el cuadro y para mayor contundencia, Jesús de igual forma en su momento señaló, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué es lo más interesante de la cita anterior? Que la palabra hacedores de maldad se ha traducido del griego anomian, que literalmente quiere decir sin ley. De esta forma, aquellos que nuestro Señor rechazará son los que, si bien han hecho cosas que pudieran circunscribirse dentro del llamado, los mismos, al haber enseñado relacionado con la fe o actuado relacionado con las obras, contrariamente a la ley de Dios, sus 10 mandamientos, caen en esa categoría de los sin ley. Como Pablo escribe a los de Roma, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. De esta forma, ser cristiano no es solo decir Señor, Señor, sino hacer lo que Cristo nos dice, actuar en consecuencia con lo que creemos, poner por obra esa fe que se dice profesar. Después de todo, lo que haces debe seguir a lo que dices para que funcione lo que eres.